Continuamos con Paneo Semanal en esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, aquí hoy estamos felices y contentos de recibir a nuestra invitada, que es una amiga, una persona muy querida por todos nosotros, que es Katrina Naut, experta, voy a hablar en su rol de experta en comercio exterior, fue embajadora ante la OMC de la República Dominicana, y vamos a hablar de unos cuantos temas que están en la palestra. Y trabajo conmigo. Además de eso, yo trabajé con él. Lo primero que dije fue el título nobiliario que ella tiene, que es amiga de nosotros. Claro. No, para abundar un poquito, Katrina fue directora de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio. Tiene una amplia formación en materia de comercio exterior. Le tocó administrar el DERECAFTA, le tocó administrar el Tratado de Asociación Económica con la Unión Europea. Una voz autorizada. Los tratados de protección de inversiones, le tocó representar al Estado Dominicano en varios arbitrajes internacionales, creo que como 2, ¿verdad? Uh-huh. Corona Materials. Sí. Tú supieras que, tú sabes que estoy haciendo una maestría y vinieron unos abogados internacionales de una firma de arbitraje internacional, una de las más grandes, porque está llevando un número importante de arbitrajes internacionales. Y hicieron una presentación y el primer caso que presentaron fue el de Corona Materials. Wow, o sea que ya es un referente, ¿no? Sí. De la experiencia de la República Dominicana en materia de arbitraje. Y Katrina me acompañó fue directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. O sea que tenemos a una persona con un amplio background, sobre todo en los temas de derecho económico, derecho regulatorio y comercio exterior. Y yo quiero empezar, Katrina, que tú nos hables un poquito de esta propuesta que el gobierno dominicano ha sometido al Congreso Nacional con un grupo de partidas arancelarias. Creo que son 67 subpartidas arancelarias que el gobierno ha propuesto al Congreso Nacional la eliminación de los aranceles en estos productos, que son productos de la canasta básica, con el objetivo de paliar, de acuerdo a lo que plantea el gobierno, la inflación que se ha generado y que afecta, en el caso de estos productos, sobre todo los consumidores de menores ingresos. Entonces, un poquito explicarnos en qué consiste la propuesta y si realmente hay esa carga arancelaria importante que va a impactar en una disminución de los precios de estos productos que están incorporados en la propuesta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en este escenario con ustedes, amigos todos, y de verdad que me place estar acá en el día de hoy. Esta propuesta que fue sometida por el Poder Ejecutivo, como bien dice José, abarca 67 subpartidas de ciertos productos de la canasta básica. Y aquí, en un análisis que hicimos, pudimos evaluar el impacto que la misma va a tener en la economía de la República Dominicana. Y determinamos que solamente 8 subpartidas, entiéndase el ajo, la carne de pollo, específicamente las pechugas, las alas congeladas, la margarina y los guandules, son los que provienen de países donde la República Dominicana no tiene un acuerdo de libre comercio. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos productos donde no hay un trato preferencial. Hay un arancel desde 99% hasta un 20%. O sea que en todos los demás productos el arancel es 0. En todos los productos del principal origen de las importaciones de la República Dominicana, que es los Estados Unidos, Europa, en el caso de la leche en polvo, viene en 0. Pero aquí tenemos un caso muy importante que es el ajo, que el 98.8% viene de China, las pechugas y alas congeladas de Brasil, que resulta en una gran competencia para el sector productivo nacional. Aún con arancel,
compiten. Compiten con la República Dominicana. Entonces, ya vemos que imagínate sin el arancel. Imagínate sin el arancel. Sí, porque estamos hablando de China, un país que primero tiene una economía de escala enorme. Bueno, ellos son 1.300 millones más los 5.000 millones de habitantes del mundo que le compran a los chinos. Además, un país que en el sector agrícola otorga importantes subsidios a su producción nacional. Y también Brasil. Y Brasil, lo de Brasil es prácticamente, bueno, quizás Estados Unidos da más subsidios que Brasil. Pero en la región, y a nivel de escala, claro, es el país más grande de Latinoamérica. Entonces, es bueno remachar ese punto. Ahora mismo, el ajo de China paga arancel. Sí. Y aún así compite con el nuestro. Exacto. Igual que los pollos que provienen de Brasil. Exactamente, los congelados específicamente. Todo lo otro, ya el principal origen de las importaciones es de los Estados Unidos. Entiéndase la carne de cerdo en un 100%, la carne de res viene de Centroamérica, de Estados Unidos por igual, la harina de maíz. O sea que ahí no vemos cómo va a causar un impacto en el consumidor final en términos arancelarios, porque ya eso está en cero desde hace mucho. Lo único que llega de Estados Unidos como principal suplidor del país son los muslos de pollo, que están pagando un 35%, y la leche en polvo un 16% de arancel. Y ya en el 25 va a estar en cero, porque nosotros no excluimos nada del acuerdo. Bueno, yo te diría que eventualmente la competitividad relativa de ciertos orígenes depende del arancel. Es decir, si tú le eliminas el arancel, qué sé yo, déjame a un gran productor de pollo mundial, que habría que ver, más grande que Estados Unidos, o los brasileños, ponte tú, que Brasil tenga una producción de pollo. Exacto. Y que la diferencia entre la ventaja en precio del producto que viene de Estados Unidos versus el de Brasil es que el de Brasil paga arancel y el de Estados Unidos no. Entonces, eventualmente, el brasileño pudiese salir más barato. Eventualmente. Digo, habría que hacer un estudio en ese sentido. Exactamente, todo eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos. Y habría que ver si el gobierno hizo un estudio para eso, que no me parece, porque no lo ha dicho, no lo ha presentado en la Cámara de Diputados, cosa que eventualmente debió haber hecho. ¿no? Ni una nota explicativa. Ni se ve en la comisión. A veces uno piensa que este proyecto tiene más un efecto mediático, ¿no? Sí. De decir que el gobierno va a eliminar los aranceles por 6 meses, me parece que es la propuesta. Sí, por 6 meses. A una gran cantidad de productos, pero estamos viendo, por lo que tú planteas, que la mayoría de esos productos ya están en cero. Sí. Y además los contingentes ya se han ido desmontando, ¿no? Bueno, tenemos ese otro punto también que iba a tratar, el tema de los contingentes arancelarios de la OMC. O sea, aquí hay productos en esta propuesta legislativa que son parte de la rectificación técnica, que tienen restricciones cuantitativas para la República Dominicana. Aquí está el ajo, la leche en polvo y la carne de pollo, y también... ¿Y los frijoles? Sí, pero los frijoles no es parte de la propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces vemos cómo la República Dominicana identificó desde el año 1999 como parte de su política comercial esa protección que le iba a dar al aparato productivo nacional, y ahora vemos cómo se le están quitando. Entonces es un poco contradictorio. Y además tú sabes, digo, que el mantenimiento de la rectificación técnica en términos jurídicos es precario. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros le estamos diciendo a los demás países socios de la Organización Mundial del Comercio? Miren, señores, eso que nosotros le hemos dicho a ustedes, que hay que ponerle ¿cuánto sería el pollo? 80 y pico, 60%. El pollo, bueno, los de pollo 99 fuera de cuota. 99%. Eso y es mentira. Nosotros no necesitamos eso. Fuimos a pedir protección para una cosa. Es más, nosotros no vamos a pasar 6 meses ahora con 0 arancel. Entonces después es un tema que en términos de la posición país, tú que fuiste embajadora en la OMC y que conoce el tema,
pudiese generarnos una situación de reclamo de que se elimine ese arancel, porque ya... Claro, totalmente de acuerdo. Y también, otra vez volviendo al tema del precio en el consumidor final, si lo vemos teóricamente, por ejemplo, esos productos que vienen de un origen fuera de libre comercio, uno pudiera decir que sí, pero estamos en un contexto global muy complejo, donde tú tienes factores externos que te inciden en el costo final de un producto que se importa. Por ejemplo, el precio de los contenedores. Antes tú pagabas 3,000 o 4,000 por un contenedor. Ahora el precio es 14,000. Imagínate si viene de China, o sea, con el problema que hay de la pandemia y demás. También tenemos los altos costos del seguro marítimo y las disrupciones que se han creado por las cadenas de suministro por igual. Todos esos son factores que van asociados al bien que entra a la República Dominicana. Y este gobierno ha dicho que la inflación se importó, que los costos de las materias primas también se han importado, entonces nosotros vamos a depender de las importaciones para también importar todo eso. Me parece que debería de analizarse un poco mejor. Y además el impacto en la producción nacional, de pollo, de ajo, de los sectores agrícolas. Eventualmente el comercio tendrá una ventaja. Además, como tú bien dices, hoy en día esos productos se están importando con cero arancel. Es decir, ¿cuál va a ser el impacto en disminución de costos si se van a seguir trayendo con cero arancel? Si vas a incentivar las importaciones. Lo único que el volumen de importación va a crecer. No va a tener límite. Sí. Me decía un senador amigo, no, pero que hay que tener permiso para importar esos productos. Digo yo, no. El permiso es para importarlo dentro de un contingente, en el marco de un acuerdo, como el que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, el de RECAFTA, o un permiso que se otorga para importarlo fuera de cuota, es decir, un excedente adicional por una razón X. Hay una crisis en la producción de ajo, se cae la producción de ajo, viene que Dios no lo quiera, ¿verdad? Viene un pajarito que se come el ajo. Un tema. Un pajarito italiano que lo que le gusta comer ajo y acaba con la producción de ajo del Valle de San Juan. Sí, o español. Y de Constanza, perdón. y en Constanza. Y entonces hay que autorizar, fuera de la cuota del contingente, porque es un producto que está bajo la rectificación técnica, una importación adicional X. Entonces ahí sí hay un permiso. Pero aquí lo que se está diciendo, no hay arancel, traigan los productos que ustedes quieran. Sí, y hemos visto cómo... O sea, el gobierno no va a controlar eso. No. Cualquiera va a poder importar porque no hay restricción. Tú puedes traer la cantidad que tú quieras para un año, por ejemplo, para suplir el mercado. Eso por me un decía año. un amigo. Pero que puede darse el caso de que, son 6 meses. El ajo no se daña. El ajo tú lo metes en almacenes refrigerados. El pollo congelado. El pollo congelado puede durar años. Sí, claro. Años en un almacén congelado. Es decir, claro, estamos yendo a extremos. No digo que eso va a suceder. Pero se puede dar. Lo que quiere decir que el riesgo al cual se está sometiendo a la industria, a la producción nacional, es bastante importante. Sobre todo que somos un mercado pequeño, que no contamos con la escala suficiente para producir, y además que entiendo yo que había otras opciones, por ejemplo, subsidiar la adquisición de materias primas. Exacto. Otorgarle financiamiento a ya esa parte, el Banco Agrícola lo ha ido, resolviendo, pero otorgarle subsidio directo a la producción. O subsidio directo al consumidor, en vez de venderle la fundita de alimentos como hacen a $1,000 los jueces, los jueves. Que otro amigo me dijo que si tú compras los productos separados en el mercado te sale un poquito menos de los $1,000, pero está bien. Tú sabes que el ponerlo en una funda tiene un costo. O sea, eso hay que pagarlo. Entonces subsidiar directamente al consumidor. ¿Tú has estimado cuánto es el costo en los aranceles que el gobierno va a dejar de recibir por...? Bueno, el director de la DGI dio unas declaraciones de la... No, de DGI. aduana,
¿Y él cobra aranceles? Pero él dio un estimado de que el impacto era mínimo de unos 200 millones. Entonces, si el impacto es mínimo, entonces él eso no va a tener dijo impacto en los que era un precios. impacto mínimo. O sea, Porque ¿cuál es el objeto de quitarle todo los esto por impuestos a los 200 productos? millones. Bueno, Él lo dijo, bajar los precios. él lo dijo. Entonces, para bajar los precios, eso tiene que ser significativo, pero si son 200 millones la suma de todas esas importaciones. Él habló de Aunque 200, 230. Aunque sean 2.000 millones, todavía... Bueno, mientras más dinero es, Sí, lógico, más puede beneficiar en términos de precio. Pero como quiera, o sea, lo que está en juego es mucho mayor a lo que a un monto que aunque ese monto fuese 10 veces lo que dijo el director de Impuesto Interno. O sea, eso es lo que demuestra que es menos, una pregunta, vale menos la Catherine. pena la medida. Los países socios que tienen acuerdo de libre comercio con nosotros y que exportan esos bienes a la República Dominicana, ¿podrían ver disminuido su volumen? O sea, un traslado de esa demanda hacia otros orígenes. Mira, como una medida provisional de 6 meses, yo no creo que haya el tiempo suficiente, al menos que ya tú tengas un contrato con un suplidor X, de hacer una diversificación de mercado. Y más que a la República Dominicana le ha costado mucho esa diversificación en términos de exportaciones como de importaciones por igual. Yo creo que si fuese un tiempo más largo, sí, pero en un periodo de 6 meses lo veo muy corto. También hay que tomar en cuenta que hay otros países de la región que han tomado medidas. Por ejemplo, tenemos a El Salvador, que prácticamente es una medida muy similar a la de la República Dominicana, pero por su parte Colombia adoptó medidas a 165 productos, pero 0 arancel y que no tengan producción nacional en Colombia. Entonces el gobierno de Colombia pensó en proteger a su sector productivo antes de liberalizar. También tenemos Argentina. Pero lo hizo con productos que ya estaban protegidos. Que no tienen registro. Yo lo sé, pero... Que no tienen producción nacional. Sí, que no pero nacional. Que tenían Exacto. arancel, lo bajó a 0, pero que no tienen registro de producción nacional. Ok, de acuerdo. O sea, tenemos Argentina con alrededor de 6 productos también que no inciden directamente en la producción nacional. Además, Argentina es un exportador neto de materia prima. Exactamente. Los argentinos están bañando en dinero con Claro. el precio de la soya, del maíz. Y del ese trigo. otro tema también, o sea, que a la vez tú ves países que quieren liberalizar, pero también por otro lado países desarrollados que están restringiendo las exportaciones de materias primas. Por eso recientemente la directora de la OMC hizo un llamado a liberalizar esas materias primas a países en vías de desarrollo y menos desarrollados que van a ser los más afectados en esta crisis. Sí, como nosotros decía, yo tuve un evento esta semana donde se analizaba la situación actual, sobre todo a partir de la configuración de la crisis entre Ucrania y Rusia y el escenario post-COVID. Entonces decía que evidentemente los países más afectados son los importadores netos de materias primas. En el caso de la República Dominicana lo es, de combustibles, sí, de productos energéticos que tienen una incidencia brutal en términos del índice de precios o de cómo se mide la inflación, alrededor de un 40% en el índice tiene el precio del petróleo. Y bueno, aquí yo he dicho muchas veces, y lo he dicho en este programa, que lo que hacemos es ensamblar pollo, cerdos y vaquitas. Es decir, no producimos maíz, no producimos sorgo, no producimos soya, claro. No producimos huevos fértiles, no producimos incubadora, no producimos hasta con ni los antibióticos, ni los antibióticos, ni los fertilizantes. Pero eso es un peligro. O sea, no producimos la materia prima, entonces de lo que nosotros sí somos eficientes, querer ser dependientes de las importaciones, eso es un peligro. Porque según las estadísticas, la República Dominicana produce el 85% de los alimentos de consumo local. Entonces, ¿por qué queremos transformar eso? O sea, los avances en seguridad alimentaria que se habían conseguido pueden verse en peligro, porque realmente esos 6 meses, en teoría, pueden ser suficientes para
acabar con sectores que ya venían con problemas. Pues recuerden que la demanda aquí se cayó de bienes y servicios por el cierre del sector de bares, restaurantes y turísticos. O sea, ya nosotros tuvimos una merma importante. Ahora son 6 meses, pero todos esos productos lo van a traer por lo menos el doble, tú verás. Porque claro. Cuando tú ¿Y qué te garantiza que no lo van a prorrogar? Previsiblemente. No, pero si tú eres un comerciante con un poder adquisitivo como los hay aquí, claro, son 5 o 6 los comerciantes grandes. Este es un país donde son 5 o 6 familias las que manejan el supermercado. Oligopólico. Y los centros de distribución. Si tú sabes que en 6 meses le van a poner unos aranceles a unos productos que tú puedes traer en cero ahora, tú, claro, si tienes capacidad de almacenaje, importa el doble por lo menos, o lo más que pueda. Sobre todo que son productos, como hemos dicho, que resisten almacenamiento. O sea que el impacto puede ser aún mayor en términos de el efecto sobre la producción nacional para poder competir. Y eso se traduce en baja de la actividad económica, sobre todo en el sector rural, y pérdida de empleo. Ahora, sabemos a quién perjudica. Pero como decía Cicerón, dijo una vez... Ya yo lo dije a las 5 familias. Tú sabes que por la intensidad del llanto se sabe de quién es el muerto. Exactamente. Eso iba a preguntar. En los crímenes hay que primero preguntar a quién beneficia el crimen, para saber. ¿Quiénes se han quejado? La Asociación de Industria. Sí, lo que producen. Todo más lo que producen de 200 cosas. asociaciones se han quejado en la Cámara de Diputados. Con Afenagro, los agricultores, la YA, la ADA. Lo que no han hablado son los que se benefician. Bueno, pero la Confederación Agrícola Nacional. Hay un grupo que no ha hablado porque no sabe o no entiende, pero hay otro que no ha hablado porque se beneficia. No hablan los comerciantes, los importadores, los supermercados, los almacenistas. Eso están esperando que abran la llave. Lo mismo que están vendiendo la funda a 1,000 pesos. Eso mismo. Que sale más barato cuando tú lo compras por separado. Eso mismo. Bueno. Además, también hay que ver que en comparación con el año 2021 ha habido un aumento increíble de las importaciones de bienes agrícolas. El aumento ha sido de 900.7 millones de pesos, o sea, un total de 4.040 millones se ha importado en la República Dominicana. O sea, que se han incrementado las importaciones agrícolas, a pesar del arancel. Exactamente. Entonces, se han incrementado las importaciones en 900 millones. Eso es un buen dato, porque imagínate si tú le quitas... No, pero es lógico que eso suceda, porque los fertilizantes subieron un 100 y pico %. Bueno, pero el maíz... Pero ahí también tenemos en monto, pero claro. estoy hablando de importaciones, pero también, independientemente haya subido las materias primas, también el costo de la canasta básica ha subido. Entonces, aumento de importaciones, aumento del costo de la canasta básica, pero... no sé qué efecto va a surtir este proyecto de ley, porque la mayoría de esos productos están en cero. Exacto. Entonces todo va a seguir subiendo. Exacto, ya en cero, ya estando en cero ahora, exacto, ha subido. Imagínate ahora entonces que cuando tú quitas los pocos controles que hay, que no son controles nada, porque lo que son aranceles. Una protección. Es una especie de protección. Una protección al sector productivo nacional. Y es un sector importante que representa alrededor del 6% del PIB. O sea, y la República Dominicana tiene 391 unidades productivas agrícolas, que si vemos en términos de población, eso es 1.2 millones de personas que se dedican específicamente a la agricultura. Entonces, aquí hay un tema de impacto sobre empleo, modo de subsistencia y demás. Y un tema está, por lo que decíamos al principio, un tema está de deslealtad con nuestros socios. Porque yo le voy a dar a uno que no tiene nada conmigo, ningún acuerdo comercial, el mismo trato que le doy a los productos tuyos. Sí. Van a entrar en cero. Entonces, ¿por qué tenemos que tener, cuál es la ventaja de tener acuerdo de libre comercio con nosotros si nosotros le vamos a dar la misma ventaja a todo el mundo? Eso es lo importante de que la República Dominicana tenga una política comercial a la cual se le dé continuidad y
no importa el gobierno de turno, pueda preservarse esos derechos adquiridos que han sido consagrados para los aparatos productivos. Vemos que en la OMC se hizo en el 99. En el DERECAFTA no tuvimos opción porque tuvimos que adherirnos a ese acuerdo sin ni siquiera poder negociar. Pero en el EPA pudimos excluir productos, por ejemplo, la carne de res, que está incluida en el proyecto, la carne de cerdo y demás productos que son sensibles por igual. El gobierno anunciaba esta misma semana, con bombo y platillos, lo cual es correcto, un incremento récord en las exportaciones dominicanas. Sí, 12 millones. 12 mil. 12 mil millones, sí. Sí. Recuerdo que nosotros celebramos, cuando trabajábamos en esa área, que pasamos la barrera de los 10 mil millones de dólares. ¿Cuál es la composición de estas exportaciones? ¿Cuáles son los destinos? ¿Cuáles son los principales socios comerciales? Sí. ¿Son los acuerdos de libre comercio los elementos que realmente han impulsado este desarrollo del sector exportador dominicano? ¿Realmente esa es la cifra? Sí, bueno, según las cifras oficiales es 11.8. Pero entiendo, 12,000, sí, exacto, entiendo sí. que se redondeó, ¿verdad? Sí, claro. Pero la composición... Está más cerca de 12 que de 11.500. Exactamente, O sea que- exactamente, pero mercadológicamente 12 suena mejor, ¿verdad? Además, tampoco me lo encuentro tan extraordinario si ha subido cerca de 1.000 millones. Exacto. Cuando yo fui ministro de Industria y Comercio hasta el 2016 y ya manejábamos cifras por encima de los 10.000 millones de dólares, sí. es decir, hace 6 años. Bueno, la composición de las exportaciones sigue siendo la misma. Lo único que ha habido un cambio, que es en relación al destino de Suiza, por las exportaciones de oro de la República Dominicana. Entonces, Suiza ha Se ganado... ha convertido, creo que en el primer... el segundo ahora. segundo. El primero segundo. Estados Unidos, Sí. segundo Suiza y después Haití. Porque antes era Canadá. El oro se iba a Canadá. Exacto, pero Sí. ahora hubo ese cambio y el segundo destino es Suiza. Eso lo vemos desde hace aproximadamente un año y medio. Y básicamente la mayoría de los bienes que exporta la República Dominicana son de zonas francas. Tenemos el oro, artículos de joyería, o sea, instrumentos Implementos médicos médicos, tabaco, y demás. calzado, La composición calzado. Textiles. no ha cambiado de lo que trabajamos anteriormente cuando estábamos en el Ministerio de Industria y Comercio a lo de ahora. ¿Y las salvo lo exportaciones de Suiza. tradicionales cómo se han desempeñado? Se han desempeñado bien, pero no es el fuerte de la República Dominicana. No, o zona sea, franca. son las zonas francas. O sea, y eso es algo que también se debe de trabajar. Y este gobierno realmente le ha dado un impulso con el plan de fomento a las exportaciones. Debo destacar que ahí se ha ido realizando un muy buen trabajo, hay un equipo técnico muy capaz, pero tenemos que apoyar lo nuestro para el consumo local y también para internacionalizar nuestras empresas por igual. Y creo que en esa línea de acción es que está trabajando Pro Dominicana. Okay. Y Adelante. bueno, y vimos un aumento en el monto a 12.000 millones. ¿No estará ahí o en ese monto impactado por el aumento de los fletes? O sea, ¿qué tanto de ese monto puede ser aumento de la producción y del volumen? No, porque ese es el valor de las exportaciones. Sí, ese es Sí, el sí, valor bueno, de el las valor, pero- exportaciones. Pero Pero No necesariamente el valor el del volumen. bien o el valor... Son FOB que se calcula. Por eso, o sea... Free on board. no, o sea, ahí no no entra ahí- el flete. ahí no entra el flete, ok. ahí no entra el flete. Pero mira, tú has hablado de algo muy importante, Eliseo, y es el tema de qué tanto está produciendo la República Dominicana y cómo se ha incrementado eso en los últimos años. La producción agrícola del país, según el Ministerio de Agricultura, es de 908.000 millones. Y es una cifra importante. En el gobierno del PLD se logró 203.000 millones de incremento. Y eso es también algo que se le debe de reconocer, ese apoyo que se dio al campo con las tasas de financiamiento de 8% cuando se encontró en 24 y en 18. Por ejemplo,
También es importante el financiamiento tasa cero que da el Banco Agrícola, que no sea limitativo por un tiempo en específico y a rubros específicos, sino que se abre el espectro por igual, porque eso es un apoyo directo que se le da al productor. La mayoría de los productores son informales, no tienen empresas. Entonces, la pobreza rural exactamente, también, eso es un mayor. mecanismo y un incentivo de apoyo. Algo que se ha hablado mucho es sobre los programas de infraestructura rural que se deben de implementar para mejor cosecha, mejor siembra y también los aspectos de innovación y transferencia de tecnología en el campo, porque eso es lo que nos va a hacer competitivo con Brasil, con China y con otros países que están ahí mirando a la República Argentina. Dominicana y la India también, o sea, porque nosotros importamos de India también. Entonces, solamente si nosotros nos abocamos en ese sentido, vamos a poder llegar O con ahí. países como Estados Unidos que dedican Claro. miles de millones de dólares al año al programa agrícola de subsidio. Exactamente. Con No, lo y- cual, y- evidentemente... Y a programas colaterales, investigación y desarrollo, Claro. apoyo de mercado, Claro. etcétera, etcétera. O sea que es la verdad que no la llevamos fácil nosotros. Sí. Mira, yo tuve recientemente un evento en Estados Unidos, en Tennessee, y era un evento sobre cooperativas generadoras de energía. El 90% de estas cooperativas están en zonas agrícolas de los Estados Unidos o de producción pecuaria, ya sea en el centro o en el oeste de los Estados Unidos. Y tienen una serie de incentivos de financiamiento para generar su propia energía. Son industrializadas las producciones agrícolas allá. Sí, claro, pero no, y además, y son grandes escalas. Sí. Es decir, son gente que administran generadoras a gas natural, que compran energía en el sistema, en los 4 circuitos que está dividido el grid en Estados Unidos, es decir, la distribución de energía, y la distribuyen dentro del marco de sus regiones de producción agrícola. Y esas cooperativas energéticas que están asociadas en una gran asociación nacional de cooperativas de energía. Y eso es un monstruo. O sea, el poder económico y el nivel de impacto que tienen sus comunidades. Tienen un banco que financia sus operaciones, que financia a sus asociados. Es decir, es una actividad realmente impresionante en solo un aspecto de lo que es la incidencia. Y además están financiadas por programas del Departamento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. USDA. Sí, USDA. El USDA, exacto, el US Department of Agriculture, que le da financiamiento y les financia cooperación también con otros países. De hecho, la República Dominicana se ha beneficiado en algún momento de esa cooperación en el sector eléctrico con RENCA, que es la Asociación de Cooperativas Energéticas. Y eso es solo un aspecto de lo que es la producción, de los elementos que inciden en la producción agrícola. Bueno, pero vamos a poner un punto y seguido ahí, porque ese tema está interesante. Tenemos que irnos a una pausa. Así que vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.